Bien, en este nuevo video vamos a explicar cómo desarrollaremos las 4 operaciones básicas de la aritmética en relación al trabajo con fracciones. Para esto, entonces, vamos a aplicar ciertas reglas y condiciones que debemos seguir en cada una de las siguientes operaciones. En primer lugar, partiremos con la suma de fracciones. Para poder sumar dos fracciones es necesario que ambos denominadores sean iguales. Es decir, en primer lugar, tenemos que tener denominadores de igual valor en ambas fracciones. Luego de esto, el siguiente paso será conservar el denominador común y luego sumar los respectivos numeradores. Entonces, por ejemplo, si tenemos una suma entre la fracción 5 octavos más 2 octavos, entonces tal como nos dice la explicación o el paso a paso, nosotros lo que debemos hacer es conservar el denominador común. En este caso, como ambas fracciones tienen denominador 8, nuestro denominador común sería 8, y luego debo sumar ambos numeradores. En este caso, nuestro numerador resultante será 7 y nuestro denominador será 8. Entonces, al sumar 5 octavos más 2 octavos, como resultado tendremos 7 octavos. Pero, ¿qué ocurre cuando los denominadores son distintos? Entonces, es ahí donde yo debo aplicar algún método de amplificación para poder determinar el denominador común. Entonces, en este caso, es necesario calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Por ejemplo, si tenemos la fracción 8 décimos más un quinto, yo lo que debo hacer antes de llevar a cabo el desarrollo de esta operación, debo sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores 10 y 5. Para calcular el mínimo común múltiplo, entonces lo que hacemos nosotros es trabajar mediante una tabla de descomposición de factores, en donde agregamos ambos numeradores, los cuales vamos a dejar en negro, y acá en la última fila, en la última columna, lo que vamos a hacer es descomponer tanto el 10 como el 5 en factores comunes. Entonces yo lo que debo hacer es dividir, pero para poder elegir los números tengo que partir con números primos, como lo son el caso del 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Tengo entonces que ver cómo puedo partir con la descomposición. En este caso, como el 10 es un número par, yo puedo partir dividiendo esto por 2. Entonces vamos a seleccionar acá en rojo aquellos factores que vamos a ocupar para la descomposición. Entonces ahora yo digo, el 2 en el 10 cabe 5 veces y el 2 en el 5 no se divide de manera exacta. Por lo tanto, seguimos manteniendo el 5. Luego de eso, en la siguiente fila, tenemos que seguir descomponiendo
en factores comunes, tanto el 5 y el 5. Con el 2 ya no puedo seguir porque no lo dividimos de manera exacta. Tendríamos que ver si es que algún número de los que siguen la lista puede dividir al 5 en partes iguales. Si seguimos con el 3, que sería el siguiente número de nuestra lista, tampoco lo divide al 5 de manera exacta. Por lo tanto, tendríamos que trabajar directamente con el 5. Entonces tenemos acá el 5 en el 5 cabe una vez, y entonces aquí hemos cerrado la descomposición de factores, y el 5 en el 5 también está contenido una vez. Por lo tanto, hemos encontrado los dos factores que, en este caso, representan nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo final va a ser el resultado de la multiplicación de 2 por 5. En este caso, nuestro mínimo común es 10. Una vez que yo calculo el mínimo común múltiplo, entonces lo que vamos a hacer en cada fracción, vamos a transformar el denominador en 10. Ahora lo que yo hago es tomar el denominador original, que en este caso también es 10, y voy a ver cuántas veces está contenido en el denominador común. En este caso, el 10 en el 10 está contenido una vez. Por lo tanto, el numerador lo voy a multiplicar por 1. De la misma forma, la segunda fracción copiamos nuestro mínimo común múltiplo y vemos ahora el 5 cuántas veces está contenido en el 10. El 5 en el 10 está contenido 2 veces y eso lo multiplicamos por el numerador de nuestra segunda fracción. De esta forma lo que hemos hecho es amplificar ambas fracciones. Luego de esto, entonces vamos a tener que yo debo sumar las fracciones 8 décimos. La primera, si ustedes se dan cuenta, no cambia, pero sí la segunda cambia transformándose en 2 décimos. Una vez que los denominadores son iguales, mantengo el denominador y sumo los numeradores. En este caso, la fracción resultante será 10 décimos, que es equivalente a 1. Otro método, un poco más corto, que nos puede ayudar a resolver este tipo de suma, es el siguiente. Este es el famoso método de la mariposa, el cual nos indica que yo debo multiplicar de manera cruzada. ¿Qué vamos a multiplicar de manera cruzada? Vamos a multiplicar de manera cruzada tanto numerador de la fracción 1 como denominador de la fracción 2 y denominador de la fracción 1 por numerador de la fracción 2. Vamos a hacer una multiplicación cruzada. Entonces vamos a tener 8 por 5 más 10 por 1. Ustedes se dan cuenta entonces, lo que hicimos fue multiplicar de manera cruzada los denominadores con los numeradores. Y para el caso del denominador, lo que yo voy a hacer es multiplicar hacia el lado. 10 por 10. 10 por 5. Entonces, de esta forma, ahora yo resuelvo las multiplicaciones correspondientes. Vamos a tener 8 por 5, 40, más 10 por 1 serían 10. 10 por 5 son 50. Por lo tanto, la fracción resultante va a ser 50 dividido en 50. Pero 50 dividido en 50 también es 1. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hemos llegado al mismo resultado mediante métodos distintos,
a través de fracciones que son equivalentes. Para el caso de la resta, el procedimiento es igual. Primero, debo considerar que los denominadores sean iguales. Luego de eso, debo conservar el denominador común y por último, debo restar los numeradores. Entonces, si llevamos a cabo un ejemplo, vamos a restar las fracciones 3/5 menos 1/5. Como podemos observar, los denominadores son iguales, así que por lo tanto mantendré mi denominador y lo que haré será restar los numeradores de ambas fracciones. Por lo tanto, vamos a tener 3 menos 1, eso es 2, y conservo el denominador original, dando como resultado la fracción 2/5. En el caso, entonces, de que los denominadores sean distintos, nuevamente lo que yo debo hacer es calcular el mínimo común múltiplo. Y nosotros sabemos que podemos ocupar cualquiera de los dos métodos anteriores, el cálculo de descomposición, o bien podemos hacer una multiplicación cruzada. Entonces, si tenemos la fracción 3/4 menos 2/3, podemos observar que los denominadores son distintos. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar de manera cruzada el 3 con el 3 menos el 4 por el 2. Hemos multiplicado entonces de manera cruzada, generando entonces el dibujo de las alas de nuestra mariposa. Y luego de esto vamos a multiplicar ambos denominadores, 4 por 3. Entonces como resultado vamos a tener que 3 por 3 son 9, menos 4 por 2 son 8. Y 4 por 3 serían 12. De esta forma, entonces vamos a tener que 9 menos 8 es 1 y el denominador sería 12. De esta forma, el resultado de la resta entre 3/4 y 2/3 es igual a 1/12. Para el caso de la multiplicación, la regla general me dice que yo debo multiplicar hacia el lado. Es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Un ejemplo de esto sería 3/7 multiplicado por 2/5. Entonces la regla me dice que yo debo realizar una multiplicación hacia el lado. En este caso 3 por 2, numerador por numerador, y 7 por 5, denominador por denominador. Entonces vamos a tener como resultado 3 por 2 son 6 y 7 por 5 serían 35. De esta forma tenemos que el resultado entre las fracciones 3/7 por 2/5 da como producto final 6/35. Para el caso de
la división, tenemos que conservar la primera fracción. Ese es el paso 1. El paso número 2 es invertir la segunda fracción. Y el paso número 3 es cambiar la operación de división a una multiplicación. Entonces vamos a ver cómo se desarrollaría una división teniendo los siguientes pasos. Si tenemos una división entre la fracción 11 quintos dividido en la fracción 4 tercios, yo entonces lo que debo hacer es mantener, paso número 1, conservar mi primera fracción, 11 quintos, vamos a invertir la segunda fracción, pero al invertir, la operación cambia directamente a una multiplicación. ¿A qué me refiero con invertir? Que ahora el 3 pasará a ser el numerador de la fracción y el 4 pasará a ser el denominador. O sea, cambian de posición el numerador y denominador de la segunda fracción. Como ya hemos transformado a una multiplicación, lo que me queda por hacer es multiplicar hacia el lado. 11 por 3 y 5 por 4. De esta forma vamos a tener como resultado que 11 por 3 es 33 y 5 por 4 serían 20. Resultado final de esa división, 33/20avos. De esa forma es entonces que trabajamos las 4 operaciones básicas de la aritmética a través de las fracciones.